Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas de todo el mundo. Ya estamos en vivo y en directo para compartir las buenas nuevas de salvación con usted, ya que vivimos tiempos de la trompeta del Señor. En cualquier momento el Señor tocará su trompeta y los que estemos preparados nos iremos con el Señor a la patria celestial. Y los que están ahorita dormidos en el polvo de la tierra, ellos serán despertados para recibir al Señor en el aire y así estar con el Señor por toda la eternidad. Entonces es muy importante saber y entender los tiempos en que vivimos hoy en día. Vivimos tiempos finales, tiempos en los cuales el Señor está mostrando a su iglesia los acontecimientos proféticos que se están cumpliendo conforme al tiempo del Señor. Nosotros como iglesia del Señor Jesucristo tenemos que estar preparados cada día más y más, porque el enemigo, que es el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces es muy importante conocer los tiempos del Señor y cada día buscarle más al Señor, pedirle misericordia a Dios por nuestros pecados que cometemos todos los días y hacer lo bueno ante los ojos del Señor, cosas que al Señor le agradan. Entonces es muy importante estudiar la palabra de Dios y escuchar la palabra del Señor de otros hermanos que predican también la palabra del Señor. Así nos exhortamos, nos edificamos y vamos creciendo para salvación y vida eterna delante del Señor. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo, dijo el Señor, ¿no? El camino del creyente es perseverar hasta el fin y hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Eso es lo que a Dios le agrada. Si nosotros más antes hacíamos lo malo, al rato que usted se convirtió a Cristo, empiece a hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Cambie su forma de ser, deje la mala costumbre y sea manso y humilde como el Señor lo manda a cada uno de nosotros, en que nosotros debemos ser humildes, sencillo de corazón. Eso es lo que a Dios le agrada y vivir una vida de santidad y obediencia apartado para Dios. Usted, cuando ya se convierte al Señor, usted es una persona apartada para el Señor. Tiene que servirle al Señor de todo corazón. Dejar todas las cosas malas que usted antes practicaba. Ya usted ya no puede practicar esa cosa mala porque usted aceptó a Jesús y ahora usted le pertenece al Señor. Como usted le pertenece al Señor, tiene que cambiar, tiene que seguir creciendo en las cosas de Dios. Por eso es importante que usted vaya a una congregación para que usted crezca espiritualmente y no se quede en su casa encerrado. Entonces usted, cuando no asiste a una congregación, usted no va a crecer. Entonces usted tiene que asistir a una congregación para que crezca espiritualmente. Cuando ya usted ya ha crecido, cuando ya usted ya tiene conocimiento de la cosa de Dios, ahí sí usted puede realmente ir a predicar el Evangelio porque es guiado por el Espíritu Santo. Ahora sí, usted allí ya usted se puede defender tranquilamente porque ya usted tiene conocimiento de la palabra del Señor, cuáles son los fundamentos que el Señor pide a cada uno de nosotros. Entonces nosotros como fundamento que somos tenemos que vivir una vida de santidad porque eso es lo que manda el Señor. Vivir una vida de santidad apartado para Dios, servirle al Señor de todo corazón porque eso es lo que Dios pide de su iglesia, de su pueblo, sus escogidos. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, hemos sido rescatados del lodo cenagoso que más antes nos encontrábamos en la tiniebla. Entonces la guerra que tenemos nosotros es con Satanás y todos sus ángeles de maldad. Con ellos son lo que nosotros tenemos que guerrear, tenemos que pelear todos los días. Pero la pelea no es de nosotros, sino la pelea es del Señor. El Señor Jesucristo es aquel que pelea por nosotros y nos da la victoria. La victoria que tenemos nosotros es con el Señor Jesús.
Gloria al nombre del Señor. El Señor es el que nos da la victoria. Bueno, vamos a seguir estudiando acerca del infierno. Ayer estudiamos una parte del infierno, hoy día vamos a estudiar la otra parte del infierno. ¿Quiénes estarán en el infierno? ¿Cuáles son las personas que estarán allí en el infierno? El Señor nos habla en esta mañana a través de su palabra, ¿no? El Señor de los ejércitos siempre está respondiendo a todas las inquietudes que nosotros tenemos en nuestros corazones, ¿no? Mucha gente se pregunta que todo el mundo nos vamos al cielo, todo el mundo nos vamos a la patria celestial, pero eso es mentira, mi querido amigo y hermano que me escucha. El Señor habla a nuestros corazones y nos dice que cierto grupo de personas son los que se van al reino de los cielos. ¿Y cuáles son ese grupo de personas que se van al reino de los cielos? Son aquellos hermanos que viven una vida de santidad apartada para Dios. Esos son los que se van al reino de los cielos, aquellos que se han arrepentido de todo corazón y hacen lo bueno ante la presencia del Señor. Ellos son los que se van al reino de los cielos, ya tienen, quien se dice, su boleto para partir con el Señor. ¿Y quiénes son los que se van al infierno? ¿Cuáles son las personas que se van al infierno? Las personas que se van al infierno son los impíos y los pecadores. Ellos son los que se van a ir al infierno por cuanto ellos no quieren y no quieren y no quieren arrepentirse de todo su pecado y de todas sus maldades. Todos los días ellos practican el pecado, nunca quieren arrepentirse o dejar esa clase de pecado, ¿no? Entonces, todas esas personas son los que se van ¿a dónde? Al infierno. Los impíos, el impío es la persona que conoce la palabra de Dios y anda haciendo lo malo ante la presencia del Señor, también le espera el infierno, mi querido amigo y hermano. ¿Cómo te va, varón? Entonces, mi querido hermano y amigo que me escucha, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Nosotros como hijos de Dios que somos, tenemos que vivir una vida de santidad y obediencia al Señor, hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada. Entonces, eso es lo que el impío y el pecador no hace. Mas el impío y el pecador solamente se complace en hacer lo malo ante la presencia del Señor. Nosotros como hijos de Dios que somos, tenemos que apartarnos de todas las cosas malas que realmente muchas veces se nos pega a nosotros y nos contaminamos, ¿no? Nos contaminamos por lo que escuchamos o por lo que vemos. Ahí nos contaminamos. Porque el pecado entra, ¿por dónde entra el pecado? El pecado entra por los ojos. Por los ojos entra el pecado. ¿Quiénes son los que se van a ir al infierno? Dice el Señor, nos habla un grupo de personas que maldicen a sus hermanos. Maldicen a su hermano, maldicen a su padre, maldicen a los amigos. Son esa clase de personas que también se van a ir al infierno, por cuanto el Señor nos enseña a nosotros y nos dice, bendecid y no maldigáis, dice el Señor. En Mateo 5:22 nos habla el Espíritu Santo de Dios allí y nos enseña el Señor la clase de personas que van a ir a ese lugar. Mateo 5:22 dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, dice el Señor. Vean. Entonces aquí el Señor hablando a la iglesia de Él, nosotros como somos iglesia del Señor Jesucristo, nos habla a nosotros que hay ciertos grupos de hermanos cristianos que andan lanzando maldiciones a los otros hermanos, ¿no? A otros hermanos que son cristianos. Mucha gente que yo he escuchado dicen, ojalá que te muera, hijo de tal y tal. Otro dice, ojalá que te aplaste un carro, ojalá que te choque, maldito. Y tantas cosas que nosotros escuchamos, ¿no? Entonces, eso nos manda el Señor, que nosotros no debemos de decir esas cosas.
porque el Señor nos manda a nosotros que nosotros tenemos que bendecir y no maldigáis. Entonces, este grupo de personas se van a ir al infierno por cuanto ellos andan solo maldicionando, ¿no? Hay grupos de hermanos cristianos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Más bien, estos son hijos de Satanás que ya están condenados para ser arrojados al lago de fuego y azufre. Pero yo os digo, dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, dice el Señor aquí. Entonces, ¿de cuál hermano está hablando el Señor? El Señor está hablando de los hermanos en Cristo Jesús. Está hablando de que nosotros como cristianos no debemos de enojarnos con el otro hermano que también cree en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, como pueblo de Dios que somos, nos vamos a ver la cara en el reino de los cielos por toda la eternidad. Entonces, eso es lo que nos manda el Señor, que nosotros no debemos de enojarnos con el otro hermano que cree en Cristo Jesús. Tampoco debe de enojarse también con su familia que realmente es carnal, que no cree en el Señor Jesucristo. Tampoco usted debe de enojarse con ellos. Será culpable de juicio, dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Entonces, si nosotros estamos maldicionando, entonces nosotros vamos a ser culpables delante del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos poniendo en práctica la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué nos enseña el Señor? El Señor nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que bendecir y no estar maldicionando a nadie, porque nosotros somos imagen y semejanza del Altísimo. Como somos semejanza, imagen del Altísimo, tenemos que bendecir a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, bendecir el mundo entero, bendecir nuestra ciudad, bendecir donde vivimos, bendecir nuestra casa, bendecir nuestro dinero, bendecir nuestra entrada, nuestra salida, bendecir nuestro negocio, bendecir nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Eso es lo que debe de hacer el verdadero cristiano. El verdadero cristiano hace eso. Pero el falso cristiano, mi querido hermano, el falso cristiano solamente anda lanzando maldiciones a la otra persona. El falso cristiano dice, ojalá que te maten allá, desgraciado, ojalá que te roben, ojalá que te muera, ojalá que te choque, ojalá que te accidente por ahí. Ese es el falso cristiano, mi hermano. Hay falsos cristianos, mi hermano, que lanzan maldiciones al otro hermano. Entonces, eso es lo que manda el Señor, que nosotros no debemos de decir, de que de nuestra boca salga esa palabra de maldición, mi hermano. No debemos decir, yo no lo digo, sino el Espíritu Santo habla a través de la palabra. El Espíritu Santo está hablando a través de la palabra que hay cierto grupo de hermanos cristianos que lanzan maldición al otro hermano. Sí, hermano, hay bastantes hermanos que te dicen, ojalá que te maten, hijo de tal y tal. Y le dicen a uno, ojalá que te tranque una puñalada más allá. Así hay bastantes hermanos cristianos que lanzan maldición a la otra persona, mi hermano. Entonces, esas personas que lanzan maldiciones ya están expuestas para ser echados al lago de fuego y azufre, dice el Señor. Aquí en el versículo 22, mi hermano, donde estamos leyendo. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego, dice el Señor. ¿Sí vio? Entonces, esa clase de personas, mi hermano, que lanzan maldiciones, van a ser arrojadas al lago de fuego y azufre, dice el Señor Jesucristo. Porque el Señor, mi hermano, el Señor te rescató a ti te rescató el Señor para que tú hables bendición, hermano. Tú tienes que bendecir, no maldigáis a nadie. Bendecí y no maldigáis, dice el Señor. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que Dios te bendiga, nosotros tenemos que decir. Esa es la palabra, mi hermano. Es la palabra que podemos decirle a cualquier persona. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hija. Eso es lo que nosotros tenemos que siempre pronunciar de nuestra boca y que de nuestra boca nunca salga palabra de maldición, mi hermano.
no debe de salir palabra de maldición. Ya. Nuestra palabra siempre tiene que decir que Dios te bendiga. Jamás podemos echar maldición a la otra persona en decirle, ojalá que te tranquen una puñalada por allá, ojalá que te maten, desgraciado. Ya. Así hay bastantes personas, mi hermano. Hay bastantes personas que pronuncian palabras de maldición, mi hermano. Entonces, no. Y son cristianos, mi hermano. Yo estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando de la gente impía ni de la gente pecadora, mi hermano. La gente pecadora habla porque ellos no saben. El impío sí lo sabe, mi hermano. El impío es la persona que conoce la palabra de Dios y está apartado del Señor. El impío conoce la palabra del Señor. Yo estoy hablando de los cristianos, hermano. No estoy hablando del hombre pecador. El hombre pecador es el que no conoce la palabra del Señor, hermano. Pero el cristiano, hermano, el cristiano conoce la palabra de Dios. Y hay muchos cristianos que pronuncian palabras de maldiciones al otro hermano cristiano. Vean, yo estoy hablando, es para la iglesia del Señor Jesucristo, hermano. Estoy hablando para el pueblo de Dios. Entonces, hay cristianos, hermano, que se dedican, hermano, a echar maldiciones al otro hermano, hermano. Entonces, esos hermanos, hermano, ya están listos para ser arrojados al lago de fuego y azufre, hermano. Vean. Los que sirven de trompiezo y hacen iniquidad, mi hermano. Ese es otro grupo de personas, mi hermano. Grupo de personas que van a ser arrojadas al lago de fuego y azufre, que van a ser arrojados al infierno, mi hermano. Otro grupo de personas. Son piedra de tropiezo, hermano, para aquellos que hemos creído en el Señor, hermano. Nosotros que hemos creído en el Señor, hermano, habrá cierto grupo de personas que a usted, mi hermano, a usted lo quieren hacer caer, sirven solamente de maldiciones, no sirven de bendición para usted, mi hermano. Vean. En Mateo 13, versículo 41 al 42 nos habla el Espíritu Santo de Dios y dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, dice el Señor. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Ese grupo de personas que solamente sirven de tropiezo, hermano, y que hacen iniquidad, esas personas, mi hermano, van a ser arrojadas al lago de fuego y azufre, hermano. En la iglesia del Señor Jesucristo, hermano, hay bastantes hermanos cristianos que son piedra de tropiezo, hermano, para el creyente, hermano. Porque ya te ven a ti, mi hermano, que el Señor te utiliza como predicador, te utiliza porque cantas. Entonces hay cierto grupo de hermanos que sienten envidia por ellos y empieza, mi hermano, el trompiezo, mi hermano. Empieza la iniquidad, mi hermano. Muchas veces hay hermanos, mi hermano, que se apartan del Señor porque cierto grupo de hermanos han sido trompezaderos para los otros hermanos. Pero la Biblia nos enseña, mis queridos hermanos, que es necesario, hermano, que vengan los trompiezos, hermano. Entonces, el verdadero cristiano, hermano, el verdadero cristiano no se aparta así nomás, así vengan los trompiezos, hermano. Puede venir miles de trompiezos, pero si usted ama al Señor, hermano, si usted está fundamentado en la roca que es Cristo Jesús, mi hermano, ningún trompiezo lo va a hacer caer a usted, mi hermano. Ya. Más bien, toda esa maldad de que ese otro hermano cristiano está pensando en usted, a él mismo le cae, mi hermano. A él mismo le cae todas sus iniquidades y todas sus maldades, mi hermano. Entonces nosotros como cristianos que somos, hermano, debemos más bien ayudar a los débiles, mi hermano, a los débiles de la fe, mi hermano.
los que realmente están aprendiendo de las cosas del Señor, hermano. Usted que es utilizado por el Señor, hermano, utilice bien los dones que Dios le ha dado a usted, hermano. Y no sea trompezadero para los otros hermanos. Más bien, usted debe de ser bendición, mi hermano. Usted debe de ser bendición para los otros hermanos cristianos, hermano. Bendición para su hogar, bendición para su familia, bendición para su esposo, para su esposa, y toda su familia, mi querido hermano y hermana que me escucha. Entonces nosotros, hermano, como hijos de Dios que somos, de nuestra boca tiene que salir solamente bendición, hermano. Y no servir, hermano, de trompiezo a otras personas. Más bien decirle a la otra persona, Cristo te ama, Cristo quiere salvarte, Cristo quiere perdonarte, Cristo quiere transformarte, Cristo quiere hacerte una nueva criatura, hermano. Deja el pecado, deja la iniquidad, deja la maldad y vuelve al Señor Jesucristo, a tu Creador, el que quiere darte una oportunidad para que tú seas salvo y tengas la vida eterna, ¿no? Eso es lo que nosotros como cristianos debemos de decir y no estar pronunciando palabras de maldición al otro hermano. Ya, porque hay bastante gente, hermano, y son cristianos, hay bastante gente que son cristianos. A uno, hermano, le desean el mal, hermano. A uno le desean el mal. A uno le dicen, ojalá que te maten, desgraciado. Ese que está ahí ya está a punto para matarlo, dice. Ese que va ahí ya está a punto para matarlo, dice. Y cristiano, hermano. Y cristiano, dicen ser cristiano, hermano. Esa palabra, un verdadero cristiano no debe de decir. El verdadero cristiano dice que Dios te cuide, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Esa es la palabra del verdadero cristiano. Pero los falsos cristianos, hermano, a usted le lanzan maldiciones, hermano. A usted lo quieren ver es muerto, hermano. Hay bastante gente que son así, hermano. Son hijos de Satanás, hermano. Esos son hijos del diablo, hermano. Entonces, esas personas que lanzan maldiciones están previstas para ser arrojadas al lago de fuego y azufre. Ese es un grupo de personas, hermano. Son grupos de personas que lanzan maldiciones, hermano. Entonces, aquí el Señor nos enseña a nosotros, hermano, que esas personas van a ser arrojadas al lago de fuego y azufre porque son trompezaderos, hermano. ¿Ya? Entonces estamos hablando, mi hermano, yo estoy hablando de la iglesia, hermano. Estoy hablando de la iglesia, que hay bastantes hermanos cristianos que lanzan maldiciones al otro hermano, hermano. Lanzan maldiciones, hermano. Que a usted los quieren ver ya, que se mueran, hermano. Así de fácil, hermano. Ve. ¿Cuánta gente quieren verme a mí, este siervo que le sirva al Señor, a mí? Me quieren ver muerto, hermano. Yo mejor me le río al diablo, que el Señor te reprenda, Satanás. Yo siempre he dicho una cosa, hermano. Si usted me desea la muerte a mí, usted es el que va a morir primero que yo. Así se lo digo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el que manda mi vida, óigalo bien, el que manda mi vida se llama el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Él es el que manda. Yo a Él es el que le sirvo, al yo soy el que soy, al Creador de los cielos y de la tierra, a mi Padre eterno, el que formó al hombre a su imagen y a su semejanza, el que creó los cielos y la tierra y el mar, al yo soy el que soy, al Señor, Dios Todopoderoso, a Él le sirvo yo. Él es mi amo, Él es mi Señor, Él es el que me cuida, Él es el que me da la inteligencia, la sabiduría. Ya. Ahí lo que habla el diablo me tiene sin cuidado. Que el Señor reprenda al diablo. Hay tanta gente que quieren verme ya muerto. Yo mejor me le río al Satanás. Pero sus propias maldades caerán sobre su propia cabeza, mi querido amigo, y a mí que me escucha si no se arrepiente. Usted me desea el mal a mí, pero esa maldad que usted me está deseando a mí, le caerá a usted mismo. ¿Ya? A usted mismo le caerá esas propias maldades que usted anda deseando para mí.
Que el Señor te reprenda, Satanás. Entonces, hermano, hay cierto grupo de personas que van a ser arrojadas a ese lugar, hermano. Van a ser arrojadas a ese lugar. Porque son maldicientes, andan maldicionando al otro hermano cristiano, hermano. Al otro hermano cristiano. Ya. Entonces, hermanos, vemos aquí claramente lo que el Señor nos habla a nosotros y nos enseña que los malditos y serán arrojados al lago de fuego y azufre, donde estará el diablo, la bestia y el falso profeta, hermano. En Mateo 25:41, ahí van a ser arrojados todos los malditos que hicieron iniquidad, hicieron maldad, que no quisieron arrepentirse de todos sus pecados. Versículo 41, dice el Señor Jesucristo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, dice el Señor. Vean, yo no lo digo, el Señor Jesucristo lo dice, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Entonces, este es un grupo de personas, hermanos, que son malditos, que se complacieron solamente en la maldad, mi hermano, que nunca quisieron arrepentirse de todos sus pecados, mi hermano. Entonces, esas personas, hermano, son arrojadas al lago de fuego y azufre, donde va a ser arrojado el diablo, sus ángeles y el falso profeta y la bestia, mi hermano. Allí va a ser arrojado todas aquellas personas que no quisieron arrepentirse de todos sus pecados. Ahí será arrojado el impío y el pecador, mi hermano. Ya. Porque en este mundo en que vivimos hay tres clases de personas, mi hermano. Hay tres clases de personas. Primerito están los hijos de Dios, mi hermano. Están los hijos de Dios, están los impíos y los pecadores, mi hermano. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes se van con el Señor, hermano? Los hijos de Dios. Los que hicieron lo bueno, los que viven una vida de santidad y obediencia al Señor. Ellos se van con el Señor, hermano. Cuando el Señor suene la trompeta, hermano. Pero los pecadores y los impíos, los malditos que son ellos, van a ser arrojados al lago de fuego y azufre, donde va a ser arrojado el diablo, el falso profeta, la bestia. Ellos van a ser arrojados a ese lugar. Allí también usted será arrojado, hermano, a ese lugar porque no quiso arrepentirse de todas sus maldades y de todas sus iniquidades que usted practica, hermano. Por eso nosotros como hijos de Dios que somos, nosotros hemos sido rescatados, hermano. Hemos sido rescatados del lago cenagoso, hermano. Hemos sido rescatados de la iniquidad, de la perversidad que nosotros también practicábamos en los tiempos pasados, hermano. En los tiempos pasados andábamos nosotros en delitos y en pecados y éramos enemigos de Dios, mi hermano. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero gracias a Dios nosotros fuimos inteligentes, lo escogimos al Señor. Y ahora le servimos al Señor de todo corazón, hermano. Nosotros le servimos al Señor de todo corazón ahora. Compartimos la palabra del Señor con aquellas personas que realmente necesitan del Señor, hermano. ¿Ya? Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Dice, los que permiten que su cuerpo les haga pecar, mi hermano. Ve. Entonces, como le dije antes, la lucha de nosotros no es con sangre ni con carne. La lucha de nosotros es con Satanás y todos sus ángeles de maldad. Como le dije antes, nosotros tenemos tres enemigos invisibles. Son tres enemigos poderosos, hermano. Está el mundo, la carne y el diablo, hermano. Pero el enemigo más poderoso que nosotros tenemos es nuestra propia carne, mi hermano. Es nuestra propia carne. Ese es nuestro peor enemigo que nosotros tenemos, mi hermano. El enemigo invisible, el enemigo más poderoso
que el hombre tiene es su propia carne, su propio cuerpo, mi hermano. Ya. Usted el mundo, usted puede dominar al mundo. Usted al diablo, usted lo puede vencer a Satanás, porque usted le puede decir que el Señor te reprenda a Satanás, o la sangre de Cristo tiene poder, y el diablo se va. Pero su carne, mi hermano, su carne, su propio cuerpo, esta carne que nosotros tenemos, ese es nuestro peor enemigo que nosotros tenemos. Porque nuestra carne nos traiciona, mi hermano. Nuestra carne nos traiciona. Esta carne, mi hermano, esta carne pide sexo, pide borrachera, pide droga, anda maldicionando, anda matando, anda robando, anda mintiendo, anda maldicionando, anda calumniando, anda chismoseando, anda metiéndose donde no debe esta carne, mi hermano. ¿Ya? Entonces, su peor enemigo que usted tiene es su propio cuerpo, mi hermano. Ese es el peor enemigo que el hombre tiene, nuestra propia carne. Esta carne que usted tiene, mi hermano, es la que nos condena a nosotros, hermano. La carne. La carne nos condena a nosotros, hermano. ¿Ya? Entonces nosotros para dominar esta carne, hermano, para dominar esta carne, usted tiene que orar en gran cantidad. Hay que orar, hay que ayunar y hay que leer la Biblia. Ahí podemos dominar la carne, mi hermano. Porque el Señor Jesucristo nos da ejemplo a nosotros, hermano. Cuando la carne lo quiso dominar al Señor, hermano. Vea, el Señor, hermano. El Señor que es el creador de los cielos y de la tierra. La carne lo quiso dominar a él. Cuando el Señor dijo, mi alma está muy triste, dijo el Señor. El Señor se puso triste y comenzó a llorar porque le había llegado la hora de morir. Vea, la carne lo quiso dominar al Señor. Pero ¿qué hizo el Señor? Como se vio el Señor que estaba en la carne, no. El Señor fue a orar al Padre Eterno, hermano. Porque si el Señor, hermano, hubiera dejado que la carne lo dominara a él, todo el proyecto del Señor, todo el propósito del Señor se hubiera ido a los pies, mi hermano. Nosotros no hubiéramos sido salvos, mi hermano. Hubiéramos estado sin esperanza, todos nosotros hubiéramos sido condenados. Pero el Señor dijo, no, yo tengo un propósito. El propósito mío es morir en la cruz del Calvario y llevar hijos e hijas al reino de los cielos. Entonces el Señor oró, mi hermano, y sometió la carne, mi hermano. La carne la sometió al Espíritu Santo. Sometió la carne. Cuando el Señor sometió la carne, mi hermano, al Espíritu Santo, entonces el Señor tomó poder, mi hermano. Ya. Vino el poder de lo alto. Y cuando llegó el poder de lo alto sobre él, mi hermano, ya no sintió miedo a la muerte, mi hermano. Ya no sintió miedo a lo que le iba a acontecer a él. Porque al Señor iba a ser escupido, iba a ser abofeteado, iba a ser latigado, iba a ser crucificado. El Señor ya no sintió miedo de todas las cosas que le iba a acontecer a él, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Señor sometió la carne al espíritu. Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo, hermano. Cuando la carne nos quiere dominar a nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer es orar al Padre Eterno, hermano. Pedirle fortaleza. Porque si usted se deja dominar de la carne, usted, mi hermano, ha sido un perdedor, mi hermano. Porque hay bastante gente, hermano, que se han convertido a Cristo. Hay bastante gente, ¿verdad?, que se han convertido a Cristo y que le ha gustado la droga, le ha gustado la borrachera, le ha gustado andar matando, andar robando, hermano. Viene el tentador, mi hermano. Ya. Y esta carne, mi hermano, esta carne te empuja a que tú vuelvas a caer en delitos y en pecados. Que esta carne te empuja, mi hermano. Ya. Para que tú cometas y hagas lo que tú más antes practicabas, mi hermano. La carne, mi hermano. ¿Empujada por quién? Empujada por Satanás, mi hermano.
Satanás sopla esta carne y la carne obedece, hermano. Pero como usted es un hombre inteligente, como usted es una mujer inteligente, no, dice. Bueno, yo voy a orar a Dios, mi hermano. Esta carne tengo que sujetarla al Espíritu. Usted sujeta la carne al Espíritu, hermano. En la oración, cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia, cuando usted ayuna, somete la carne, hermano. Cuando usted somete la carne, hermano, al Espíritu Santo, usted es más que vencedor, hermano. Usted ha vencido, hermano, a la carne, hermano. Ya. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, hermano. Tener dominio propio en nuestro cuerpo, hermano. Porque el enemigo invisible que tenemos, nuestro peor enemigo es nuestro propio cuerpo, hermano. Nuestra propia carne. Ese es nuestro enemigo que tenemos, hermano. El peor enemigo, porque la carne es lo que nos condena a nosotros, hermano. La carne. La carne es el pecado, hermano, que nosotros traemos de Adán y Eva. La carne, hermano. Entonces el Señor nos dio el secreto. El secreto que el Señor nos dio a nosotros es la oración. Debemos de orar para someter la carne al Espíritu. Porque si usted deja de orar, la carne a usted, hermano, lo domina y lo condena, hermano. Óigalo bien, mi querido hermano y hermana que me escucha. Entonces, para ser un vencedor, hermano, tenemos que orar, someter esta carne al Espíritu, hermano. Gloria el nombre del Señor Jesucristo. Ya. En Marcos 9, versículo 43, ahí nos habla el Señor, los que permiten que su cuerpo les haga pecar, dice la Escritura. Vean. Marcos 9, del 43 al 48. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ya. Estas manos, mi hermano, estas manos que Dios se las ha dado a usted y que usted tiene estas dos manos, ¿qué hace las manos? Cuando usted ve una cosa valiosa, la mano, mi hermano, quiere agarrar eso, mi hermano. Quiere agarrar, mi hermano. Usted ve en una casa que hay bastante cosa lujosa, sus manos, mi hermano, están preparadas para coger cualquier cosa, mi hermano. Vean. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos hace a nosotros la ocasión de caer, mi hermano? En nuestra propia carne, hermano. Nuestra propia carne. Ya. Las manos, es la carne, mi hermano. Es lo que el Señor nos enseña aquí en este pasaje bíblico. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, dice el Señor. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, dice. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, dice el Señor. Vean. Entonces, hermano, el pecado, ¿por dónde entra el pecado? Por los ojos, mi hermano. Entonces, entra el pecado por los ojos, porque usted ve, mi hermano, lo que su vecino o su amigo tiene, la intención y su mano, hermano, que su mano que usted tiene, la intención que tiene en su mano es agarrar lo que tiene su amigo, su vecino, agarrar, cogerse esas cosas, hermano. Entonces eso es lo que nos enseña a nosotros, hermano, el Señor aquí, hermano. Es mejor entrar, dice la Escritura, ciego que teniendo dos ojos, hermano. Entonces, hermano, hay personas, hermano, que
que no se arrepiente, hermano, de sus maldades, sus iniquidades que esa persona hace, hermano. No quieren arrepentirse. Entonces esas personas van a ser arrojadas al lago de fuego y azufre, hermano, con sus dos manos, sus dos ojos y sus dos pies, hermano. Entonces nosotros, para ser liberados, hermano, tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados, hermano. ¿Ya? Ese es lo que el Señor nos manda a nosotros, hermano. ¿Ya? No es que el Señor te dice córtate la mano o sácate los ojos. Eso no te dice el Señor eso. Aquí el Señor está hablando en sentido espiritual, hermano. En el sentido espiritual, el Señor te está hablando de eso, que tú tienes que sacarte esos ojos carnales que tienes. Sacar esas manos carnales que tiene, sacar esos dos pies carnales que tiene, hermano, y obtener unos ojos espirituales, unas manos espirituales, unos pies espirituales. Eso te habla el Señor, hermano. No es que te está diciendo el Señor, córtate, sácate los ojos o córtate las manos. No, eso no te dice el Señor, hermano. Tenga mucho cuidado, vaya a interpretar mal la palabra del Señor allí. El Señor te está hablando es en sentido espiritual, hermano. En el sentido espiritual es el que te habla el Señor, que tú tienes que ponerte unos ojos espirituales, hermano. Ya, si tú más antes robabas, ya no debes de robar, mi hermano. Si tú más antes, hermano, andaba a la codicia, que tu mano cogía lo que encontraba, hermano, cogía, mi hermano. Ya, había chance como cogerte ese celular, le metía la mano en el bolsillo a la otra persona y le jalabas el celular a esa otra persona. Entonces, eso es lo que el Señor dice que ya no debemos de hacer, mi hermano. Nosotros no debemos de hacer eso, hermano. En la viña del Señor, hermano, hay bastantes hermanos cristianos que más antes eran ladrones, más antes eran criminales, más antes eran drogadictos, hermano. Dios los rescató a ellos. Ahora ellos son generados y le sirven al Señor, hermano. Entonces ellos dan testimonio, hermano. Ellos dan testimonio de lo que ellos eran más antes, hermano. Lo que ellos eran más antes. Entonces, donde Dios los rescató a ellos, ellos fueron inteligentes, hermano. Ellos fueron inteligentes, lo escogieron al Señor, hermano, se convirtieron al Señor y ahora le sirven al Señor, hermano. Vea, y son fieles al Señor, hermano. ¿Y por qué no va a ser fiel? Porque si Dios lo rescató, hermano, del lodo cenagoso donde se encontraba esa persona, hermano. La persona estaba perdida, hermano. Andaba en delitos y en pecados, hermano. Era enemigo de Dios, hermano. Y allá lo rescató al Señor, hermano. Sino que ellos se sometieron al Señor, hermano. Porque en el camino del Señor, hermano, usted tiene que someterse a Dios, mi hermano. Tiene que someterse a Dios, tiene que sujetarse a su pastor, mi hermano. Tiene que sujetarse a su pastor hasta que usted aprenda, hermano. Aprenda la doctrina del Señor, hermano. Usted tiene que aprender la doctrina del Señor, hermano. Tiene que sujetarse. Todos nosotros nos sujetamos a cualquier persona, a cualquier autoridad. Tenemos que sujetarnos nosotros, hermano. Como seres humanos que somos, tenemos que sujetarnos a las autoridades superiores, mi hermano. Si usted va a una iglesia, hermano, usted asiste a una iglesia, tiene que sujetarse a su pastor, hermano, al anciano de esa congregación. Obedecer a ese anciano, hermano. Usted tiene que obedecerlo, hermano, respetarlo, hermano. Ya. Entonces, toda persona, hermano, tiene que someterse, obedecer, hermano, a la otra persona que es una autoridad en la iglesia, hermano. Ya. Entonces, usted, como oveja que es, tiene que someterse a su pastor, hermano. Donde usted se está congregando, hermano. Obedezca allí, respete las autoridades puestas por el Señor, hermano, al anciano que te está enseñando la palabra del Señor, hermano. Tiene que respetarlo, hermano. Ahora, si usted no respeta, no hace caso, usted es peor que un impío, hermano. Es peor que un impío y nunca logrará aprender, hermano, de las cosas del Señor, hermano. Nosotros como hijos de Dios que somos, tenemos que ser humildes, aprender del Señor, mi hermano, hasta que nosotros tengamos conocimiento de las cosas del Señor. Cuando ya usted ya tiene conocimiento de la palabra del Señor,
Entonces ahí sí ya usted se puede defender solito. Usted es guiado por el Espíritu Santo. Ya, porque nosotros no podemos quedarnos, mi hermano, encerrados en la sinagoga. Tenemos que salir y anunciar las buenas nuevas de salvación, porque así lo manda el Señor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor nos dice, enciérrate en la sinagoga. No dice el Señor eso. El Señor nos manda a nosotros que tenemos que salir. Ya aprendimos la palabra del Señor, ya aprendimos el fundamento del Señor. Ahora sí tenemos que salir de la sinagoga, salir, llevar las buenas nuevas de salvación. Ya, a eso que yo me voy. Usted, mientras usted está recién comenzando en las cosas de Dios, tiene que estar sujeto a su pastor, aprendiendo hasta que usted tenga conocimiento de lo bueno y lo malo, que mismo es lo que Dios quiere, cómo tienes que comportarte delante del Señor. Cuando usted aprendió todo, hermano, ya usted ya sabe bien. Ahora sí usted tiene que salir, usted tiene que salir de esa sinagoga y anunciar las buenas nuevas de salvación, llevar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. No tiene que quedarse encerrado en la sinagoga, mi hermano. Señor no dice eso, que usted tiene que encerrarse allí. El Señor dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ya? Y poner en práctica cuál haya sido la conducta de vuestros pastores, hermano. ¿Ya? Nosotros tenemos que poner en práctica lo que ellos, cómo ellos eran, mi hermano. Cuál era la disciplina de ellos, la disciplina de nuestros pastores, mi hermano. Cómo eran ellos, si vivían una vida de santidad o andaban una vida de pecado. Yo me acuerdo de un hermano cristiano que me conversaba a mí y me decía, dice, si mi pastor a mí me enseñaba que yo que podía emborracharme, podía tomarme mis 2 traguitos, que no pasaba nada. Ve. Entonces, todas esas cosas, hermano, hay nosotros, hermano, como hijos de Dios que somos, y que el Señor nos enseña a nosotros, no debemos de escoger, hermano, esa mala costumbre del pastor que ha tenido, hermano. Ya. Hay ciertos pastores, hermano, que viven una vida, hermano, en delitos y en pecado, hermano. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos seguir esa conducta que ellos tienen, hermano. Nuestra conducta, hermano, que nosotros hemos aprendido, hermano, es la santidad, hermano. Sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Ya. Entonces, ¿cuál haya sido la conducta de vuestros pastores? Dice las Escrituras aquí. Imitad su fe, dice el Señor. Ya, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Imitar la fe de ellos. ¿Ya? Por eso es que toda persona tiene que aprender las cosas del Señor. Cuando ya esa persona aprendió, ahora sí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, dice el Señor. Eso es lo que manda el Señor, hermano. Predicar el evangelio a toda criatura, hermano. Los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio. Vean. Entonces, ¿cuáles son las personas que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio del Señor Jesucristo? Son la gente pecadora, mi hermano. La gente pecadora y la gente impía, mi hermano. La gente impía son las personas que no obedecen al evangelio del Señor Jesucristo, mi hermano, sino que se complacen en la maldad, mi hermano. Ya. Ellos conocen la palabra del Señor, pero no la obedecen, hermano. Ellos no la obedecen, se complacen en hacer lo malo delante del Señor. Y la gente pecadora, hermano, que se complace en la maldad, mi hermano, en la iniquidad. Segunda Tesalónica, capítulo 1, del 6 al 9, nos habla el Espíritu Santo de Dios y dice:
Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, dice el Señor. Vean. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, allí estas personas, mi hermano, que nunca quisieron arrepentirse, hermano, de todos sus pecados, ellos serán arrojados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Entonces aquí el Señor también nos habla, mi hermano, hay cierto grupo de personas, mi hermano, que también quedarán fuera del reino de los cielos, hermano. Los adulterios, dice el Señor aquí. Yo no lo digo, sino el Señor, hermano. Los adulterios, hermano. Hay mucha gente que piensa que adulterar es aquella persona que tuvo ya sexo con la otra persona. Está bien, eso es un adulterio. Pero también es adulterio, hermano, cuando usted ve a una mujer y la codicia, hermano. Ya usted ya cometió adulterio ya con esa mujer en su mente y en su corazón, hermano. Sin que usted la haya tocado, sin que usted la haya tenido relación sexual con ella. Ya usted ya pecó, mi hermano. ¿Por qué? Porque usted ya miró a esa mujer y la codició en su corazón, ya adulteró, dice el Señor. Es como la mujer, cuando la mujer lo mira al hombre, también la mujer ya cometió adulterio con ese hombre, hermano, en su corazón y en su mente. Porque el pecado entra por los ojos, mi hermano. No es preciso que usted tenga relación sexual con esa mujer o con ese hombre para que usted cometa adulterio, sino que cuando usted ya miró a esa mujer y la codició, ya cometió adulterio, dice el Señor. Oiga lo que el Señor nos enseña en esta mañana. No es preciso que usted tenga relación sexual con esa mujer para que usted cometa adulterio. Usted miró a esa mujer y la codició, ya cometió adulterio, dice el Señor. O la mujer, mi hermano, la mujer miró a ese hombre, ya cometió adulterio también en su corazón. Eso dice el Señor, yo no lo digo. En Mateo 5, del 28 al 29, nos habla el Espíritu Santo de Dios allí y dice el Señor: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice el Señor, ya adulteró con ella en su corazón. Sí, Dios, mi querido hermano. El Señor es tremendo, mi hermano. El Señor es tremendo. El Señor habla correctamente, hermano. Usted miró a esa mujer, mi hermano. Usted la miró y la codició, ya pecó, hermano. Ya adulteró con ella. Porque uno como hombre dice, chuta, esa mujer, uy, esa mujer es buenota. Uy, dice, uy, qué piernas que tiene, uy, qué cadera. Ya pecó, mi hermano. Ya usted ya pecó, mi hermano. Ya adulteró en su corazón. Es lo mismo que la mujer. La mujer dice, uy, qué hombre tan guapo. Chuta, tiene un pechazo, unos brazazos. Ya adulteró también esa mujer con ese hombre en su mente y en su corazón, mi hermano. Sin preciso que usted haya tenido relación sexual con esa persona, mi hermano. Ya cometió adulterio, dice el Señor. Entonces, hermano, eso nos manda el Señor. Dice, por tanto, dice, gloria al nombre de Dios. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, hermano. Ahí está, hermano. Entonces, ¿qué nos manda el Señor, hermano? Que nosotros tenemos que quitarnos estos ojos carnales que tenemos, mi hermano. Tenemos que limpiar nuestros ojos carnales, mi hermano. Porque el pecado entra por los ojos.
Hay muchos hermanos cristianos, hermanos, que practican el pecado. Entonces, ¿qué dice el Señor, hermano? Es preferible que se pierda uno de tus miembros. ¿Cuáles son los hermanos cristianos, hermano? Hay hermanos cristianos que practican esa clase de pecado. El Señor dice, es mejor que se pierda uno de tus miembros, no que todo el cuerpo de Cristo se pierda, hermano. Porque por una sola persona, hermano, el pueblo del Señor se contamina, hermano. Entonces eso es lo que manda aquí el Señor. Es preferible que ese hermano cristiano que está practicando esa clase de pecado, ese pecado de adulterio, se vaya al mundo, hermano. Siga en el pecado, hermano. ¿Ya? Por eso como todo pastor, hermano, lo que tiene que hacer es exhortar. Y hay personas, hermano, que están en delitos y en pecado. Algunos se arrepienten de todo corazón. Hay otros que se apartan ya de la congregación, hermano. Ya no van a la iglesia, hermano. Se apartan por causa del pecado, hermano, que ellos practican, hermano. Entonces, como la palabra de Dios, mi hermano, es viva y eficaz y más cortante como espada de dos filos, mi hermano, hace que ese cristiano, hermano, que está en delitos y en pecado, se vaya nuevamente al mundo, hermano. ¿Por qué? Porque ese hermano está practicando el pecado y no quiere dejar el pecado. Entonces, hermano, todo predicador, todo anciano tiene que exhortar, hermano, hablar del pecado. Al pecado hay que decirle que es pecado, hermano. No hay que tapar al pecado, hermano. El profeta del Señor, hermano, el apóstol del Señor, el pastor, hermano, el maestro, el evangelista, tiene que exhortar al pecado, hermano, hablarlo, el pecado, hermano. Ya. Entonces, en la iglesia, hermano, en la iglesia del Señor, hermano, siempre tiene que existir la exhortación. Hay muchos, mi hermano, hay muchos pastores que no exhortan porque dicen, dice, se van los hermanos, dice, y están pensando en el diezmo y en las ofrendas, hermano, porque ya no le van a diezmar, ya no le van a ofrendar. Es preferible que se vayan, mi hermano, que se vayan todos, mi hermano, todos aquellos pecadores mundanos que practican el pecado, no quieren obedecer la palabra, que se vayan. Y Dios enviará más personas, mi hermano. ¿Para qué queremos esa clase de hermanos cristianos en la iglesia, hermano? Esa clase de cristianos no se debe de tener, mi hermano. ¿Quieren seguir practicando el pecado? Váyanse al mundo, hermano. Vayan a seguir practicando el adulterio, la fornicación, lo que usted le dé la gana. Pero no contamine la iglesia, no contamine al pueblo del Señor, hermano. Eso es lo que dice aquí el Señor en su palabra, hermano. Es preferible que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, dice el Señor, ¿verdad? Es preferible que ese hermano cristiano que está practicando esa clase de pecado se pierda, siga practicando el pecado, dijo el Señor, hermano. Eso manda el Señor, hermano. Pero no debemos de contaminar, hermano, la iglesia del Señor. No debemos de contaminar a los otros hermanos que viven en santidad y obediencia al Señor, hermano. Si usted quiere practicar el pecado, Dios no se hace problema. Siga practicando el pecado, te dice el Señor. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. Así dice el Señor, hermano. Dios no se hace problema. Pero usted tiene que ser sincero con Dios. Bien lo coges al Señor o bien coges al pecado, hermano. Bien coge la santidad o coge la inmundicia, mi hermano. Una de dos, mi hermano. Pero no debemos de burlarnos del Señor, hermano. No se burle de Dios, mi hermano. Usted no se burle del Señor. Porque si usted quiere practicar el pecado, siga practicando el pecado. No pasa nada. Siga nomás practicando el pecado. Pero sea sincero con el Señor, hermano. Sea sincero con Dios, hermano. Y no contamine a los otros hermanos que están viviendo una vida de obediencia, una vida de santidad, mi hermano. Porque en la iglesia del Señor el pastor es el encargado de exhortar a los hermanos con la palabra, mi hermano. Tiene que exhortarlo, mi hermano. Por eso, hermano, hay miles de pastores en el mundo, hermano. Hay bastantes iglesias, hermano.
Pero de todas esas iglesias, hermano, hay un grupito, hermano, de pastores que predican la santidad, hermano. Hay un grupito de pastores, hermano, que exhortan al pueblo. Y esa es la verdadera iglesia, hermano. Aunque haya poquitos miembros, aunque haya poquitos hermanos, pero esos son los hermanos que se van a ir con el Señor, porque practican la santidad, mi hermano. El resto, hermano, pastores que no exhortan al pueblo y las congregaciones están llenecitas y no exhortan. Hermano, esos pastores se van a ir al infierno, hermano, por no exhortar al pueblo, hermano. El Señor manda que nosotros tenemos que exhortar al pueblo, hermano, exhortar, hablar del pecado. Pecado, hay que decirlo con su nombre, pecado, hermano. Pecado es pecado. No hay que tapar, hermano. Hay que hablar conforme a lo que está escrito, hermano. Aquí está la palabra. La palabra es la que nos exhorta a nosotros, hermano. Yo de mi parte, yo recibo exhortación de parte del Señor, hermano. Porque a mí me gusta ver, mi hermano, las predicaciones de otros hermanos también. Yo sé escuchar, mi hermano, la predicación. También sé ver lo que los hermanos que publiquen en el WhatsApp, mi hermano. Ahí nos estamos exhortando, hermano. Estamos exhortando y estamos creciendo en la obra del Señor, hermano. Entonces, todas aquellas personas que practican el pecado no podrán entrar al reino de los cielos, hermano. No podrán entrar al reino de los cielos. Los que no están inscritos en el libro de la vida, dice el Señor, que son arrojados al lago de fuego y azufre. Allá van a ser arrojados toda esa clase de personas que andan practicando el pecado, hermano. Apocalipsis 20:15 nos enseña el Espíritu Santo de Dios allí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, mi hermano. ¿Quiénes son las personas que no están inscritas en el libro de la vida? Son los impíos y los pecadores, hermano. Esas dos clases de personas, hermanos, van a ser arrojadas al lago de fuego y azufre, hermano. Y los que viven en santidad, ellos sí están inscritos en el libro de la vida y se van con el Señor, hermano. Se van a ir con el Señor para alabar y glorificar el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, mi hermano. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te glorifica. Los que no están inscritos en el libro de la vida, Apocalipsis 20:15 y Apocalipsis 21:8, nos habla el Señor allí de cierto grupo de personas que serán arrojadas al lago de fuego y azufre, hermano. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, dice las escrituras, pero los cobardes e incrédulos. ¿Cuáles son los cobardes, mi hermano? Los que no quieren arrepentirse de todos sus pecados, mi hermano. Esos son los cobardes, hermano. Hay mucha gente que dice, yo soy valiente, yo no le tengo miedo a nadie, a mí nadie me cobarda. Yo tengo mi revólver, tengo mi cuchillo, tengo mi puñal. A mí nadie me va a sorprender, dice. Yo soy valiente, no le tengo miedo a nadie. Usted, mi queridos amigos, es un cobarde. ¿Sabe por qué le digo así? Porque usted no le quiere abrir la puerta del corazón al Señor Jesucristo, hermano. Usted es un cobarde, hermano. Usted puede tener su revólver, puede tener su cuchillo, puede tener su puñal. Usted ante los ojos del Señor, usted es un cobarde. Porque desprecia al Señor amo y Señor de tu vida. El que tiene poder para darte la vida y también tiene el poder para quitártela. Si tú vives es porque Dios te da la vida, te está dando la oportunidad para que te arrepientas y dejes todas las maldades, todas las iniquidades que estás practicando. Y no vengas a decir, a llenarte de orgullo que eres valiente porque tienes un revólver o tienes un puñal, tienes un cuchillo. Porque ante los ojos del Señor usted es un cobarde, un cobarde. Dice
ese es un grupo de personas, mi hermano. El segundo grupo de personas son los abominables. Mira, ya, los abominables. Los que se complacen en toda la clase de pecado, hermano. Los abominables y homicidas. Vean. ¿Cuáles son los homicidas, mi hermano? Los sicariatos, hermano, los que andan matando. Ellos son homicidas, hermano, que matan, hermano. A veces matan por dinero, matan a veces de por gusto. Ellos son homicidas, hermano, que no le tiembla la mano de degollarte la cabeza, hermano. Otro grupo de personas, hermano, que son los fornicarios, hermano. Los fornicarios, ese son otro grupo de personas, hermano. Los fornicarios. Otro grupo de personas, hermano, hechiceros. Los hechiceros, los que andan haciendo brujería. Los idólatras, hermano. Otro grupo de personas, los idólatras. Y todos los mentirosos, esos son otro grupo de personas, hermano. Gente que solamente andan mintiendo. Mienten y mienten y mienten y nunca dicen la verdad, mi hermano. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice el Señor, hermano. Que es la muerte segunda, hermano. Ya. Aquí hay dos cosas que el Señor nos habla a nosotros acerca de que hay muchos hermanos que son cobardes, que no predican el evangelio del Señor, hermano. También hay muchos hermanos que miran mal a su hermano, también son homicidas, mi hermano. Con tal que tú le pongas indiferencia a tu hermano que está en la iglesia, eres un homicida. Eso habla el Señor acá en las cartas de San Juan, que si uno le pone mala cara al hermano, ya uno es homicida, hermano. Los fornicarios, hermano, hay muchos hermanos cristianos, hermano, que practican la fornicación. Ya, hay muchos hermanos cristianos que sí practican esa clase de pecado, hermano. Ellos piensan que nadie lo ve, pero Dios lo está viendo, hermano. Que ellos están practicando esa clase de pecado. Y hay muchos hermanos que son idólatras, mi hermano, que son bendecidos por Dios, tienen en abundancia y hacen de las cosas materiales una idolatría, mi hermano. Ponen su corazón en el carro, ponen el corazón en la casa, ponen el corazón en los lujos, ponen el corazón en el dinero que ellos tienen en el banco. Eso es idolatría ante los ojos del Señor, hermano. Ser una persona avara. Y los mentirosos, hermano. Hay muchos hermanos cristianos que son también mentirosos, hermano. Y hay muchos cristianos que son mentirosos. Usted mismo júzguese, mi querido hermana y hermano que me escucha. Usted mismo exhórtese, examínese. Si usted pertenece a ese grupo de personas o pertenece al grupo de personas que viven una vida de santidad y obediencia al Señor. Usted mismo debe de examinarse y hacerse la pregunta, mi hermano, mi hermana que me escuche. Porque en el reino de los cielos solamente entran los que están inscritos en el libro de la vida. Los que han vivido una vida de santidad y obediencia al Señor. Esas son las personas que entran al reino de los cielos, mi hermano. Bueno, hemos terminado, mi hermano, el estudio hablando acerca del infierno, mi hermano. ¿Cuáles son las personas que se van al infierno? ¿Quiénes son los que van a ir a ese lugar, mi hermano? Bueno, allá a ese lugar van las personas, mi hermano, que
que no conocieron al Señor, hermano. Los impíos y los pecadores van a ese lugar, hermano, en el infierno, hermano, donde va a ser arrojado Satanás, la bestia y el falso profeta, hermano. Allí ellos le van a hacer compañía a ustedes que son impíos y son pecadores, hermano. Entonces, el consejo que le doy a usted, mi querido hermano y hermana que me escucha, busquemos más el rostro del Señor, santifiquémonos, limpiémonos, purifiquémonos, lavémonos más y más con la sangre de Cristo Jesús y sirvámosle al Señor de todo corazón, ¿no? Conmigo será hasta otro día, si es la voluntad de Dios que nos veamos. Que Dios me lo bendiga ricamente en esta mañana maravillosa. Que Dios bendiga al pueblo de Israel, que Dios bendiga a Jerusalén, que Dios bendiga a los judíos, que Dios bendiga a todos los hermanos de Europa, de Asia, del África, América del Norte, América del Sur, América Central. Que Dios bendiga a todos los hermanos de WhatsApp, que Dios bendiga a los hermanos del Facebook, que Dios bendiga a los hermanos de YouTube, que Dios bendiga a los hermanos del Idequín, y que Dios bendiga a cada persona y amigo que va a ver este video, ¿no? Y que Dios me bendiga a mí también en esta mañana, que Dios bendiga mi cuerpo, mi alma y mi espíritu en esta mañana maravillosa, ¿no? Que la paz, el amor, la prosperidad y la salud se derramen en sus corazones y en el mío también. Que venga la prosperidad, que venga la salud. Yo la recibo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret y le doy la gracia al Señor por haberme permitido compartir la buena nueva salvación con usted que está necesitado de las cosas del Señor. Nos vemos otro día, si es la voluntad de Dios que nos veamos, para seguir estudiando más de las cosas del Señor. Bueno, mañana adentraremos a otro estudio que se llama el cielo, ¿no? Estaremos hablando el cielo, hermano. El cielo nos espera para mañana, hermano. Mañana vamos a estudiar, mañana entramos a otro estudio que se llama el cielo. Pasen bien, mis queridos hermanos, cuídense mucho. Que conmigo será hasta otro día, si es la voluntad de Dios que nos veamos.